En un remoto acantilado azotado por vientos eternos, donde el océano Pacífico ruge contra piedras centenarias, vivía una niña de ojos grises llamada Elena. Huérfana desde los 7 años, cuidaba sola el viejo faro abandonado que su abuelo guardó hasta su muerte. Allá arriba, entre la neblina y el olvido, sobrevivía vendiendo caracoles y algas a turistas ocasionales. Pero el hambre la consumía lentamente, y sus oraciones nocturnas pedían solo una cosa: no morir sola como su abuelo. Un día, durante una tormenta feroz, vio algo brillar entre las rocas. Un delfín varado, sangrando, atrapado entre redes de pesca ilegal. Lo que Elena no sabía era que ese rescate desesperado cambiaría su destino para siempre, conectándola con un científico marino que acababa de perder a su hija en un accidente, y que el delfín los llevaría a ambos hacia una redención mutua que nadie pudo anticipar. El viento del norte soplaba con furia aquella madrugada de octubre. Elena despertó tiritando bajo las 2 mantas raídas que constituían toda su ropa de cama. El frío se filtraba por las grietas del faro, ese cilindro de piedra y metal que ya nadie visitaba desde que construyeron el nuevo sistema de navegación automático 5 kilómetros al sur. La niña tenía 11 años, pero su rostro demacrado y sus manos ásperas la hacían parecer mucho mayor. Se levantó en silencio, como había aprendido a hacer desde que quedó sola. No había nadie a quien despertar, pero el silencio se había vuelto su compañero constante. Bajó por la escalera de caracol, sus pies descalzos rozando el metal helado. En la pequeña cocina, lo que quedaba de comida cabía en una mano. Medio pan duro y un trozo de queso que comenzaba a enmohecerse. Elena lo cortó cuidadosamente, quitó las partes verdes y comió despacio, saboreando cada migaja como si fuera un banquete. «Dios mío», susurró mirando hacia la única ventana que daba al océano. «Sé que no merezco mucho, pero si pudieras enviarme algo, lo que sea. No quiero morir aquí arriba, sola, como el abuelo». Su abuelo Tomás había sido farero durante 40 años. Cuando la tecnología lo hizo obsoleto, se negó a abandonar su puesto. «Este faro es mi vida», decía siempre. Y allí murió, un martes de lluvia, con Elena sosteniéndole la mano mientras la ambulancia nunca llegó porque la carretera se había derrumbado. Los servicios sociales vinieron una vez, pero Elena se escondió. Sabía que si la encontraban, la llevarían a un orfanato lejos del mar. Y el mar era lo único que le quedaba del abuelo. Aquella mañana, Elena caminó por el sendero empinado que bajaba hacia las rocas. Era peligroso, especialmente con marea alta, pero ella conocía cada piedra, cada grieta. Necesitaba recolectar algas para vender en el mercado del pueblo, a 2 horas de caminata. Su canasto de mimbre colgaba de su hombro huesudo, golpeando contra su cadera con cada paso. El oleaje era violento. Nubes grises se amontonaban en el horizonte prometiendo tormenta. Elena se apresuró, sus dedos rápidos arrancando las algas verdes que los pescadores usaban como fertilizante. Estaba tan concentrada que casi no lo vio. Entre las rocas, atrapado en una red de nylon verde, un delfín luchaba por respirar. Era joven, de no más de 2 metros, con la piel gris brillante cubierta de cortes profundos, donde la red se había incrustado en su carne. Una de sus aletas sangraba abundantemente, tiñendo de rojo el agua espumosa que lo rodeaba. El animal la miró. Elena nunca olvidaría esos ojos oscuros, tan llenos de dolor y miedo, pero también de algo más, esperanza. El delfín emitió un sonido agudo, casi un llanto, y algo dentro del pecho de Elena se rompió. «¡No, no, no!», corrió hacia él, resbalando en las piedras mojadas. «Tranquilo, tranquilo». La red estaba enredada complejamente. Elena sacó la navaja oxidada que siempre llevaba y comenzó a cortar. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la urgencia. Cada corte liberaba un poco más al delfín, pero la marea subía rápidamente. En 20 minutos, estas rocas estarían completamente sumergidas. «Por favor, Dios, ayúdame», rogaba mientras cerraba el nylon grueso. «No dejes que muera. Ya he visto morir suficientes cosas». El delfín dejó de luchar, como si entendiera que ella intentaba ayudarlo. Sus ojos permanecían fijos en Elena, y ella sentía que entre ellos se tejía algo inexplicable. Una conexión silenciosa entre 2 seres al borde del abismo. Finalmente, el último pedazo de red cedió. Elena empujó con todas sus fuerzas, tratando de mover al delfín hacia aguas más profundas, pero era demasiado pesado. El océano bramaba, las olas cada vez más altas.
¡Vamos!, gritó llorando ahora. ¡Tienes que ayudarme! Como si sus palabras hubieran activado algo instintivo, el delfín comenzó a moverse. Elena empujaba, las olas ayudaban, y centímetro a centímetro lo devolvieron al mar. Cuando finalmente el agua fue lo suficientemente profunda, el animal nadó un poco. Se detuvo, volvió a mirarla una vez más, y luego desapareció bajo las olas. Elena se quedó allí, empapada, sangrando de las manos donde la red la había cortado, temblando de frío y agotamiento. Pero por primera vez en 4 años, desde la muerte de su abuelo, sonreía. A 150 kilómetros de allí, en la ciudad costera de San Vicente, el doctor Martín Aguirre miraba por la ventana de su laboratorio sin ver realmente nada. Llevaba 3 meses sin poder trabajar adecuadamente. 3 meses desde el accidente. 3 meses desde que su hija de 9 años, Sofía, murió en un choque automovilístico camino a su recital de piano. Martín era biólogo marino, especializado en cetáceos. Durante 20 años había dedicado su vida a estudiar ballenas y delfines, a protegerlos de la caza ilegal y las redes fantasma. Sofía solía acompañarlo en sus expediciones, su pequeña asistente que amaba a los animales tanto como él. Ahora, el laboratorio estaba vacío. Sus colegas habían sido comprensivos, pero la financiación no esperaba el duelo. Necesitaba retomar sus investigaciones sobre los delfines nariz de botella que migraban por esta costa, o perdería el proyecto que había construido durante una década. «Dios», susurró, apoyando la frente contra el cristal frío. «No sé si me escuchas. No sé si hay un plan, pero no puedo seguir así. Dame una señal. Dame algo que me recuerde por qué hago esto. ¿Por qué todo esto importaba para Sofía?» Su teléfono sonó. Era Ramón, su viejo amigo pescador. «Martín, hay algo que debes ver». Un delfín herido apareció cerca del viejo faro del norte. Los lugareños dicen que una niña lo salvó de las redes. El animal sigue cerca de las rocas, como esperando algo. Está herido, necesita ayuda profesional. Martín sintió algo despertar en su pecho, algo que había estado dormido desde el funeral. «Voy para allá». Elena no esperaba volver a ver al delfín, pero al día siguiente, cuando bajó a las rocas, allí estaba. Nadaba en círculos lentos cerca de la costa, su aleta herida claramente visible. Cuando vio a Elena, emitió una serie de chasquidos y silbidos. ¿Regresaste? Elena se sentó en su roca favorita. ¿Por qué regresaste? Durante 3 días, el patrón se repitió. Elena bajaba, el delfín aparecía. Ella le hablaba, contándole sobre el abuelo, sobre la soledad, sobre el hambre constante. El delfín escuchaba, o al menos eso parecía, flotando quieto en el agua. El 4.º día, un vehículo todoterreno subió por el camino abandonado. Elena se escondió instintivamente entre las rocas, observando. Un hombre alto, de barba canosa y ojos tristes, bajó del vehículo. Llevaba equipo médico veterinario. Martín exploró el área, su mirada profesional buscando señales del delfín reportado. Y entonces lo vio. El animal nadaba cerca de una formación rocosa, y su aleta izquierda mostraba laceraciones profundas, exactamente como Ramón había descrito. «Hola, amigo». Martín habló suavemente, acercándose al borde del agua. «Déjame ayudarte». El delfín se alejó nervioso. Martín esperó pacientemente, sabiendo que forzar las cosas solo empeoraría la situación. Estaba tan concentrado que no notó a Elena hasta que ella habló. «No se acercará si usted está nervioso». Martín se sobresaltó. La niña emergió de entre las rocas como un fantasma, demacrada, sucia, con ropa raída y ojos demasiado grandes para su cara. Pero había algo en su expresión, una determinación tranquila que le recordó dolorosamente a Sofía. «¿Quién eres?» «Elena, vivo allí arriba», señaló hacia el faro. «Yo lo salvé. Estaba atrapado en redes». Martín observó a la niña con atención profesional y luego con creciente preocupación. Sus signos de desnutrición eran evidentes. Sus manos estaban cortadas, probablemente de la misma red que había atrapado al delfín. «¿Vives sola allí arriba?» Elena no respondió directamente. «Él confía en mí. Puedo ayudarlo a acercarse». Durante la siguiente hora, Elena hizo algo extraordinario. Con palabras suaves y paciencia infinita, convenció al delfín de acercarse lo suficiente para que Martín pudiera examinar sus heridas. El animal claramente confiaba en la niña de una manera que Martín, con toda su experiencia, nunca había visto. «Necesita antibióticos», explicó Martín mientras trataba las heridas superficiales. «Las cortaduras están infectadas. Si no lo tratamos, podría desarrollar sepsis.
¿Se morirá? La voz de Elena tembló. No, si puedo evitarlo. Martín trabajó con eficiencia, limpiando heridas, aplicando medicamentos. El delfín permaneció quieto, sus ojos fijos en Elena, quien le hablaba constantemente en un murmullo reconfortante. Cuando terminó, Martín se volvió hacia la niña. ¿Dónde están tus padres, Elena? ¡Muertos! ¿Vives realmente sola allí arriba? Elena lo miró con esos ojos grises que habían visto demasiado para su edad. Sí. ¿Desde cuándo? 4 años. Martín sintió que algo se removía en su pecho. Ese músculo emocional que había mantenido congelado desde el accidente. ¿Has comido hoy? Elena no respondió, pero su estómago lo hizo por ella, rugiendo audiblemente. Ven, dijo Martín. Tengo comida en el vehículo. Así comenzó una relación extraña. Martín venía cada día para revisar al delfín, que mejoraba lentamente, y cada día traía comida para Elena. Pan fresco, frutas, queso, galletas. La niña comía con avidez controlada, como si temiera que la comida desapareciera si no la saboreaba. Hablaban poco al principio. Martín no sabía cómo acercarse a esta niña salvaje que vivía como un fantasma en un faro abandonado. Elena no confiaba en los adultos, que siempre querían cambiar las cosas, llevarla a lugares donde no podría ver el mar. Pero el delfín los unía. Martín le enseñó a Elena sobre biología marina, sobre cómo los delfines se comunicaban, sobre las amenazas que enfrentaban. Elena le mostró cosas que ningún libro podía enseñar. Dónde anidaban las gaviotas, qué algas eran comestibles, cómo predecir tormentas por el comportamiento de las corrientes. Una tarde, mientras observaban al delfín nadar en círculos alegres, su salud claramente restaurada, Martín finalmente habló de Sofía. Tenía tu edad, dijo suavemente. Bueno, 9 años. Le encantaban los delfines. Elena lo miró, esperando. Murió hace 3 meses. Un accidente de auto. Lo siento. Yo también siento lo de tus padres y tu abuelo. Se quedaron en silencio. 2 almas rotas, encontrando consuelo en su dolor compartido y en el delfín que nadaba libre gracias a ambos. Todo cambió una noche de noviembre. Una tormenta masiva azotó la costa, la peor en 50 años, según los meteorólogos. Vientos de 150 kilómetros por hora, olas de 12 metros, lluvia horizontal que destrozaba todo a su paso. Martín estaba en su laboratorio cuando recibió la alerta de evacuación. Inmediatamente pensó en Elena, sola en ese faro en ruinas en lo alto del acantilado. Tomó su vehículo y condujo como loco contra el viento, la lluvia golpeando el parabrisas con furia. El camino al faro estaba parcialmente derrumbado. Martín dejó el vehículo y continuó a pie, luchando contra el vendaval. Cuando llegó al faro, encontró a Elena asomada a la ventana, su rostro pálido de terror. ¡Elena!, gritó sobre el rugido del viento. ¡Tienes que salir de aquí! ¡El acantilado no resistirá! ¡No puedo!, gritó ella de vuelta. ¡Él está allí abajo! ¡Entre las rocas! ¡La tormenta lo arrastró! Martín miró hacia el océano enloquecido y lo vio. El delfín, atrapado nuevamente, esta vez entre rocas puntiagudas que amenazaban con destrozarlo con cada ola. ¡Es muy peligroso!, gritó. ¡Entonces ayúdame! Elena ya estaba bajando la escalera. ¡Elena, no! Pero ella no escuchó. Salió a la tormenta, hacia las rocas traicioneras, donde el océano rugía con furia primitiva. Martín la siguió, su corazón martilleando, no por el delfín, sino por esta niña que se había convertido en algo precioso para él sin que se diera cuenta. Las rocas estaban resbaladizas, mortalmente peligrosas. Elena avanzaba con la familiaridad de quien ha caminado este camino 1000 veces, pero incluso ella luchaba contra el viento. Martín la alcanzó, tomándola del brazo. ¡Juntos!, gritó. El delfín estaba aterrorizado, atrapado en un espacio estrecho donde las olas lo golpeaban contra la piedra. Sangraba nuevamente, el agua alrededor teñida de rosa. Elena y Martín trabajaron en equipo. Ella calmaba al delfín mientras Martín usaba sus manos para empujarlo, guiarlo, liberarlo de la trampa de roca. Era una batalla contra el océano mismo, contra la naturaleza en su furia más pura. Una ola gigantesca se levantó. Martín la vio venir, enorme, asesina. Empujó a Elena contra la roca más alta, cubriéndola con su cuerpo. La ola rompió sobre ellos con fuerza apocalíptica. Cuando el agua retrocedió, Martín estaba sangrando de una herida en la cabeza. Elena estaba ilesa, protegida por su cuerpo. Y el delfín
El delfín flotaba en aguas más profundas, liberado por la misma ola que casi los mata. Pero algo estaba mal. Martín se tambaleó, su visión borrosa. «Elena», murmuró. Creo que... Se desplomó. Elena gritó. El hombre que la había alimentado, que había salvado a su amigo delfín, que le había enseñado que todavía existía bondad en el mundo, yacía inconsciente sobre las rocas mientras la tormenta rugía y la marea subía implacablemente. «Dios», gritó Elena al cielo negro. «¡No puedes quitármelo también! ¡No puedes! ¡Por favor!». El delfín emitió un sonido agudo. Elena lo miró, desesperada. «¡Necesito ayuda! ¡No puedo cargarlo sola!». El animal la miró, y Elena juraría después que entendió. El delfín se acercó a la orilla, tanto como el agua lo permitía, y comenzó a emitir una serie de sonidos que Elena reconoció. Su llamado de socorro, el mismo que había usado cuando estaba atrapado en las redes. En el pueblo, a 2 kilómetros de distancia, Ramón el pescador escuchó algo extraño sobre el aullido de la tormenta. Conocía los sonidos del mar después de 40 años pescando estas aguas. Y ese era un delfín pidiendo ayuda. «Algo está mal», le dijo a su hijo. «Muy mal». Tomaron su camioneta y condujeron hacia el acantilado, guiados por un instinto que no podían explicar y por los llamados persistentes del delfín que parecían resonar sobre la tormenta misma. Encontraron a Elena tratando desesperadamente de arrastrar a Martín hacia terreno más alto, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «¡Ayúdenme!», sollozó. «Por favor». Entre Ramón, su hijo y Elena, lograron llevar a Martín de vuelta al faro y luego a la camioneta. El delfín seguía llamando, su silueta visible en el agua cada vez que un relámpago iluminaba el mundo. En el hospital, los médicos dijeron que Martín había sufrido una contusión severa, otra hora sin atención médica, y podría haber muerto de una hemorragia interna no detectada. «Esa niña le salvó la vida», dijo la enfermera. «No», susurró Martín cuando despertó. «Fue el delfín. Él llamó ayuda». La historia se extendió por el pueblo como fuego. La niña del faro que vivía sola. El científico que la había encontrado. El delfín que ambos salvaron y que, a su vez, los salvó a ellos. Era una historia demasiado perfecta, demasiado imposible para no ser cierta. Los servicios sociales vinieron, pero esta vez era diferente. La directora, una mujer llamada Teresa con ojos amables, escuchó toda la historia. «¿Quieres quedarte con el doctor Aguirre?», le preguntó a Elena. Elena miró a Martín, quien estaba sentado en la silla del hospital con vendajes en la cabeza, mirándola con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Él quiere quedarse conmigo?», preguntó Elena. Martín sintió que algo caliente y roto en su pecho comenzaba a sanar. «Sí», dijo simplemente. «Sí quiero». Los trámites legales tomaron 3 meses. Durante ese tiempo, Elena vivió en un hogar temporal, pero Martín la visitaba cada día. Juntos iban al acantilado, donde el delfín aún aparecía, nadando en círculos alegres como si celebrara su familia reconstruida. El juez final fue un hombre mayor llamado Don Roberto, conocido por su sabiduría y su fe profunda. «He revisado este caso», dijo en la audiencia final, «y veo aquí algo poco común. Veo a un hombre que perdió una hija y encontró otra. Veo a una niña que estaba muriendo de abandono y encontró un padre. Y veo un acto de Dios en todo esto, tan claro como el día». Se volvió hacia Martín. «¿Se compromete a cuidar de esta niña como si fuera su propia sangre?». «Sí, su señoría. Ella ya es mi hija en todo lo que importa». «¿Y tú, Elena? ¿Quieres que el doctor Aguirre sea tu padre?». Elena, por primera vez desde que podía recordar, lloró lágrimas de alegría. «Sí». El golpe del mazo resonó en la sala. «Entonces, que así sea. Que Dios bendiga a esta familia». 1 año después, el viejo faro fue restaurado con fondos de conservación histórica. Martín estableció allí una estación de investigación marina, estudiando los patrones migratorios de los delfines. Elena, ahora con 13 años, se había vuelto su asistente oficial, sus ojos grises brillantes con propósito y vida. El delfín que habían salvado seguía viniendo, pero ya no estaba solo. Traía a otros de su manada, incluyendo 2 crías que nacieron esa primavera. Elena les puso nombres, Esperanza y Milagro. Una tarde, mientras padre e hija observaban a los delfines jugar en las olas doradas del atardecer, Martín habló. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto? ¿Qué? Que cuando oramos pidiendo ayuda, Dios responde.
pero no siempre de la forma que esperamos. Yo pedí una razón para seguir viviendo. Él me envió a una niña que necesitaba ser salvada. Tú pediste no morir sola. Él te envió un delfín que te llevaría hacia mí. Ambos salvamos a ese animal, pero él nos salvó a nosotros. Elena se recostó contra su padre, observando cómo esperanza y milagro saltaban sincronizados sobre las olas. El abuelo solía decir que el mar lo da todo y lo quita todo, pero yo creo que Dios usó el mar para devolvernos lo que habíamos perdido. Martín besó la cabeza de su hija. Tu abuelo era un hombre sabio. 5 años más tarde, Elena tenía 18 años y había sido aceptada en la universidad para estudiar biología marina, siguiendo los pasos de su padre. La estación de investigación del Faro se había convertido en un centro reconocido internacionalmente para el estudio de cetáceos. Martín había ganado premios por su trabajo sobre comunicación entre delfines y humanos. Un trabajo que no habría sido posible sin esa conexión extraordinaria que Elena mantenía con los animales. El delfín original, al que habían llamado oficialmente Guardián en los registros científicos, seguía visitando el Faro regularmente, ahora acompañado por 3 generaciones de descendientes. Los investigadores venían de todo el mundo para estudiar este vínculo único entre una familia humana y una manada de delfines. Elena se graduó con honores. En su discurso de graduación, contó su historia completa: la orfandad, el hambre, la soledad, el delfín atrapado, el padre que encontró en el lugar más inesperado. Hay lecciones en cada tragedia, dijo ante cientos de personas. La primera es que la bondad nunca se desperdicia. Cuando salvé a ese delfín, no esperaba nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto. Pero ese acto simple de compasión desencadenó una serie de eventos que me salvaron la vida. La segunda lección es que Dios no nos abandona, incluso cuando sentimos que estamos completamente solos. Yo oraba cada noche en ese faro vacío, pensando que nadie me escuchaba. Pero Él sí escuchaba, y estaba preparando algo mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado. La tercera lección es que la lealtad y el amor no conocen especies. Ese delfín nos salvó con la misma determinación con que nosotros lo salvamos a él. Nos recordó que todos estamos conectados, que cada vida tiene valor, que cada acto de bondad crea ondas que se expanden más allá de lo que podemos ver. Y la última lección es sobre la justicia. No siempre es rápida, pero es segura. Los que actúan con crueldad eventualmente enfrentan consecuencias. Los que actúan con bondad, incluso en sus momentos más oscuros, eventualmente encuentran recompensa. No porque el universo les deba algo, sino porque así funciona el orden divino de las cosas. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo. Martín, sentado en primera fila, lloraba abiertamente. Su hija, la niña que encontró en un acantilado azotado por el viento, se había convertido en una mujer extraordinaria. Esa noche, toda la familia, Martín, Elena y Ramón con su esposa, quienes se habían vuelto los abuelos adoptivos de Elena, subió al faro. Abajo, en el agua iluminada por la luna, Guardián nadaba con su manada extendida. «Todavía viene a visitarte», dijo Martín. «Siempre lo hará», respondió Elena. «Algunas conexiones trascienden tiempo y distancia. Él sabe que este es su hogar, tanto como el nuestro». Martín abrazó a su hija, mirando hacia el horizonte donde el mar besaba el cielo. «Tu madre habría estado tan orgullosa», susurró. Elena lo miró sorprendida. Era la primera vez que Martín se refería a Sofía así. «Perdí una hija», continuó Martín, «y Dios, en su misericordia infinita, me dio otra. No para reemplazar a Sofía, sino para recordarme que el amor no se agota, se multiplica. Sofía siempre será mi hija, y tú también lo eres, Elena. Las dos lo son, siempre». La historia de la niña del faro, como la llamaban en la región, se convirtió en leyenda. Turistas venían a visitar el lugar donde todo comenzó. La comunidad científica estudió el caso como un ejemplo de conexión interespecies, pero para Elena y Martín no era una leyenda ni un estudio, era simplemente su vida, construida sobre las ruinas de sus tragedias pasadas, cimentada en bondad mutua y bendecida por un milagro con aletas y ojos oscuros que los unió cuando más lo necesitaban. Cada aniversario del rescate, Elena bajaba a las rocas con flores, no para el delfín, quien seguía vivo y saludable, sino como ofrenda de gratitud. Las ponía en el agua mientras susurraba una oración. Gracias, Dios, por escuchar las oraciones de una niña hambrienta y un hombre roto. Gracias por enviarnos un ángel en forma de delfín. Gracias por recordarnos que incluso en nuestros momentos más oscuros,
Nunca estamos realmente solos. Y el delfín, como si entendiera, emergía y emitía su llamado especial. Ese mismo sonido que había usado para pedir ayuda durante la tormenta, pero ahora transformado en algo diferente. Un canto de victoria, de vida, de familia, de amor que trasciende las fronteras entre especies y entre mundos. Esta historia nos enseña que la bondad siempre encuentra recompensa, aunque no de las formas que esperamos. Nos muestra que Dios responde nuestras oraciones, pero a su manera y en su tiempo. Nos recuerda que debemos tratar con compasión a todos los seres vulnerables, sean humanos o animales, porque en ese acto de bondad podríamos estar salvándonos a nosotros mismos. Nos habla de la fe que sostiene incluso cuando todo parece perdido, y del valor inconmensurable de la lealtad. ¿Qué lección te dejó esta historia? ¿En qué país estás leyendo esto? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, dale like. Compártela con quienes necesiten un recordatorio de que los milagros aún existen. Y suscríbete para más historias que iluminen tu alma. Recuerda, en cada acto de bondad, plantamos semillas de redención que florecerán cuando menos lo esperemos.